siguiente tema y hacemos una siguiente pausa. Bueno, esta presentación está más pensada para los ingenieros en el público. No significa que los arquitectos no la puedan escuchar, pero me voy a volver bastante más técnico. Em, entonces, pues me disculparán los que no son ingenieros de que el tema se volvió bastante más técnico. Espero que en la primera sesión esos calculitos sencillos que les presenté de cómo hacer conexiones con varillas, con boca de pescado y cosas así, pues a los que se sienten capaces de hacer calculitos sencillos, pues les sirvan. Y con la confianza de que son valores bastante conservadores. Bueno, vamos a hablar sobre qué es el cálculo de esfuerzos admisibles. Vamos a hablar del segundo método que utiliza la ISO 22156, que es el método de diseño con pruebas de uniones completas. Voy a presentar un ejemplo cómo se utiliza a forma muy somera. La ecuación para cálculo teórico de la conexión tipo Q, que desarrollamos con una estudiante mía de doctorado. Ecuaciones teóricas para conexiones con tornillos, que desarrollamos con ella también. Y un ejemplo de aplicación. Vamos a comenzar con aclarar un concepto que presenta la norma ISO 22156, que son las clases de servicio. Entonces, un concepto que se maneja en la norma europea de la madera, que existe en la norma ISO también, es el concepto de las clases de servicio. Las clases de servicio se usan para representar el contenido de humedad que tiene la madera para simplificar los cálculos que relacionan con contenido de humedad. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto la madera como el bambú, su resistencia, su rigidez se ven modificadas por el grado de humedad. Esto no tiene nada que ver con asuntos de durabilidad, que sí se cubran en la ISO 22156, pero esas se tratan bajo una cosa que se llama clase uso de servicio. Entonces tiene que ver con los niveles de humedad, pero desde el punto de vista de pudrición. Esto no tiene nada que ver con el asunto de pudrición, es simplemente desde el punto de vista de la rigidez y la resistencia. Entonces, el concepto se presenta, clase de servicio 1, se caracteriza por un contenido de humedad en equilibrio del bambú que no es mayor al 12%. Esto representa ambientes que tienen o calefacción en lugares fríos o aire acondicionado en lugares calientes, en que la humedad relativa se mantiene estable durante el año, por debajo del 65%. Entonces tenemos un ambiente que tiene una humedad relativa estable durante el año, por debajo del 65%, y por ende, contenido de humedad de equilibrio del bambú es alrededor del 12% o inferior. La clase de servicio 2 se caracteriza por un contenido de humedad en equilibrio que no es mayor del 20%, no excede el 20% a lo largo del año, y representa ambientes interiores sin calefacción o sin refrigerar, pero cubiertos, donde no les está cayendo la acción del agua. Entonces son lugares donde la humedad relativa regular o por periodos prolongados no exceden el 85%. Esto representa la gran mayoría de las estructuras de bambú, porque la mayoría de las estructuras de bambú que hacemos no están en ambientes con aire acondicionado o calefacción, sino más bien son ambientes donde las estamos protegiendo de la intemperie, pero no las estamos calefaccionando o refrigerando. Y la clase de servicio 3 representa en lugares donde la contenido de humedad excede lo expuesto en la clase de servicio 2, que puede ser en uno de dos ambientes: lugares sumamente húmedos, estamos hablando de la Amazonía, por decir, o
lugares donde está expuesto. La ISO 22156 dice no use el bambú en lugares donde va a estar expuesto. Entonces, realmente las clases de servicio 3 es una condición excepcional. Y vamos a ver eso más tarde en unas tablas que vamos a utilizar. Bueno, la ISO cuando la escribimos utiliza un método que se llama el de los esfuerzos admisibles. Es un método un poco anticuado porque hoy en día utilizamos unos métodos ligeramente diferentes, pero el método de los esfuerzos admisibles tiene la ventaja de que no hay que definir los factores de seguridad de las cargas. Y entonces, por ende, se crea una norma sin jurisdicción, porque los factores de seguridad a las cargas varían entre las jurisdicciones. Los europeos usan, por ejemplo, diferentes factores de seguridad a las cargas que los norteamericanos, etcétera. El esfuerzo admisible o la resistencia admisible se calcula a partir de esta ecuación. Tenemos el primer término, es el esfuerzo de diseño admisible, este F sub I, que se calcula a partir del percentil característico de la resistencia con un 75% de confianza. Ahorita les voy a contar cómo se calcula este valor. Y la designación F sub I es distinta, se cambia la I por una C si es a compresión, por una T si es a tensión, por una M si es a flexión, por una B si es a cortante. Y hay otros factores, uno es el factor de redundancia del miembro, el otro es el factor de modificación para clase de servicio, el TFC, entonces ahí por eso le está explicando sobre clases de servicio y duración de la carga. Entonces, el factor de duración de carga para las combinaciones de carga se debe seleccionar para la componente cuya combinación tenga la duración más corta. Y la C sub T es el factor de modificación para la temperatura elevada. Este factor no existe normalmente en la madera, pero una observación experimental que se había hecho, el doctor Mateo Gutiérrez en la Universidad de Australia observó que el bambú, por tener paredes tan delgadas, sufre efectos que también le pasan a la madera, pero de forma mucho más rápida cuando hay fluctuaciones térmicas. Esto solo aplica si la temperatura es elevada por largos periodos de tiempo. Entonces es un contexto muy excepcional. Lo incluimos por hacerlo más completo, pero realmente es un escenario normalmente no se tiene que incluir. Y por último hay un factor de seguridad del material. Los factores C sub de F no lo incluimos para clase de servicio 3 porque no existía suficiente información experimental y queríamos disuadir el uso del que la gente use el bambú en zonas externas expuestas porque tiene muy mala durabilidad. Entonces, por ambas razones, para clase de servicio 3 no se incluyó. Solo está la clase de servicio 1 y 2 y como yo dije, la mayoría de las estructuras que vamos a hacer con bambú van a estar en la clase de servicio 2. Entonces, dependiendo de cuál es la carga de duración más corta que existe en la combinación de cargas, si estamos considerando condición de viento con cargas instantáneas o de sismo, entonces este valor C sub de F se vuelve 0.85, cargas transitorias 0.65, carga aplicada de la manera larga de duración 0.55. Son parecidas a las de madera. En ejercicios que he hecho con compañeros en la oficina, hemos llegado a la conclusión que este es un poquito conservador y este está muy calibrado con los valores para la madera. Perdón. El factor de redundancia, esto es un factor que se utiliza, no va a entrar a definirlo mucho, ahorita no lo necesitamos mucho para conexiones, pero simplemente es estimular que la gente utilice no de un culmo trabajando solito, sino tratar de poner dos, tres, varios culmos trabajando juntos para que si un culmo falla, por aquello de la susceptibilidad del bambú a la fisuración, podamos reemplazarlo o si falla por completo, no sea catastrófico, y entonces se promueve la redundancia de los elementos estructurales y entonces se tiene un factor que lo recompensa si uno cumple con ciertas reglas y lo castiga si uno no cumple con esas reglas. Y por último están los factores de seguridad.
El factor de seguridad para compresión es 2, para tensión es 2, para flexión es 2, pero para cortante es 4. Castigamos el cortante porque es un factor, es una característica del bambú que se pierde mucha capacidad portante si se presenta una fisura. Bueno, eso es para el cálculo de elementos, lo que les acabo de mostrar. Pero para cuando queremos hacer cálculo de pruebas de uniones, entonces con el método de pruebas de uniones completas se utiliza un procedimiento similar. Se consigue el valor de fluencia, que es de diseño, es el que estamos buscando, un valor de carga de fluencia de diseño. Se consigue primero un valor percentil 5 con 75% de confianza de la carga de fluencia. Ahorita vamos a ver cómo se consigue eso. Se consigue un valor C sub de F, que ya lo mencionamos antes, y un factor de seguridad para las uniones, CFS sub J, que es variable. Si tenemos una unión con baja ductilidad, tenemos un factor de seguridad más grande que si tenemos una unión con alta ductilidad. La idea nuevamente es estimular a la gente vacía hacia uniones más dúctiles para que se les castigue menos. También tenemos el asunto de la rigidez de las uniones, que solo se puede establecer de forma experimental. Y hay un factor C sub D que es parecido al de la modificación de la resistencia, sino que es una modificación de la rigidez, que no castiga tanto. No va a entrar en los valores, ahorita no nos interesan demasiado, pero lo importante es que este valor se obtiene de forma experimental y ahorita les explicaré cómo. Está el asunto de la determinación de valores característicos de la resistencia. En la ISO 22156 le decimos a la gente que vaya y busque la norma ISO 12122. Pero acá voy a explicar la metodología que existe en la norma europea 14358 porque me gusta más. Me gusta más este método porque me parece muy clarito. Explica muy claro cómo es que se logran los valores y me parece muy sencillo. Las normas, tanto la ISO como la europea, le dice a uno que hay fundamentalmente tres formas de determinar esto. Se puede asumir que hay una distribución normal, se puede asumir que hay una distribución logarítmica normal o una distribución no paramétrica. La que les voy a mostrar aquí es para una distribución normal. Entonces se tiene el valor característico, se obtiene de la media o el valor promedio de los resultados que obtuvimos en el laboratorio, multiplicados por 1 menos K por el coeficiente de variación. El COF es la rata, la relación entre la desviación estándar y los valores promedio. Entonces uno rompe no sé cuántos culmos, obtiene el promedio, la desviación estándar, obtiene el coeficiente de variación y este valor K. Y me gusta mucho, lo que me gusta de la norma europea es que en vez de que uno busque esto en una tablita, lo busca a partir de esta fórmula. Y esta formulita nos permite pues escribir una hoja de cálculo, que eso es lo que me gusta, a diferencia de buscarlo en una tabla. Y este valor entonces se multiplica por el coeficiente de variación y nos da el valor característico para resistencia. Hay un valor característico para rigidez también, que es una ecuación similar. Lo que cambia es que tenemos una K chiquita, me he puesto acá con una chiquita y una ecuación distinta. Esto solo se usa para valores de rigidez. Ok, la ISO 22156 también lo manda a uno a que busquen un reporte técnico de la ISO de la madera, no del bambú, cómo interpretar los resultados. Entonces, la primera cosa que le dice a uno, interprete la rigidez como la pendiente del rango elástico de la conexión. Entonces, esta es una situación ideal, donde simplemente toma la idea de la pendiente así.
Si hubo como un resbalamiento inicial y después sí empieza a tener comportamiento elástico, se calcula así. Si hubo como una fricción inicial y después tiene comportamiento elástico, se calcula así. Y si no hubo una parte claramente definida lineal, se calcula así. Esta es una curva pues de carga contra deflexión de la conexión que uno está haciendo la prueba. Está una orientación de cómo se determina la carga de fluencia y esta es la que le saca a uno canas verdes. Entonces, a veces tiene uno un punto muy claramente definido de punto de fluencia y a veces no tiene un punto claramente definido de la carga de fluencia. Entonces, el procedimiento es que uno coge la pendiente que se obtiene a partir del punto 1 y punto 4 de la carga máxima. Esta es la rigidez elástica. Después coge una línea con una pendiente de una sexta parte de la pendiente de esta otra y donde se interceptan los dos es el punto eh, de la fluencia. Entonces, acá consigue la resistencia a fluencia y el desplazamiento a la fluencia. Y créanme que este proceso es la parte más difícil de interpretar de una conexión. Más tarde veremos un ejemplo y vamos a ver cómo es que se calcula. Pero acá, ¿qué les quiero mostrar? En valor F máximo, valor máximo que se logró, F sub Y, la resistencia de la fluencia o la carga de fluencia, y B sub Y, el desplazamiento de la fluencia. Y después se logra un desplazamiento último que obedece a uno de tres criterios. Uno es que después de que llega a la carga máxima, empieza a bajar y de pronto hay una falla súbita. Ese es ahí buscamos esa es la carga última y el desplazamiento último. Si hay una carga y una baja gradual, cuando baje a punto 8 de la carga máxima, ese es el criterio en esa instancia del desplazamiento último. Y si se presenta el caso que hay un desplazamiento muy largo, muy grande, y se desplaza hasta 30 milímetros, o una rotación de un quinceado de un radián, ese es el desplazamiento último. Este es bien interesante porque en el caso del bambú es fácil lograr esos 30 milímetros, porque algunas de esas conexiones no tienen mucha rigidez. Entonces, este criterio es importante porque una vez que tengamos el desplazamiento último y el desplazamiento de influencia, esa relación entre esos dos valores es la ductilidad mu. De ahí es donde sale. David, Entonces, pregunta. ¿Esos son ensayos monotónicos o son reversibles monotónicos. y es la Se envolvente? puede obtener tanto de monotónicos como cíclicos. Se pueden obtener de ambos, pero el requisito, a ver, en la ISO 22156 se escribió cíclico, pero eso fue un error en mi opinión. Se debió haber dicho cíclico o monotónico dependiendo del tipo de aplicación, porque hay situaciones donde nunca no se invierte la carga. Si pensamos en un boca de pescado, por ejemplo, con una conexión tipo T, cuando pasa el ciclo de compresión, la boca de pescado recibe la compresión. Cuando se pasa el ciclo de tensión, es que el conector metálico recibe la carga. Entonces nunca hay realmente una inversión completa de la carga. Simplemente hay una reducción de cero a positivo, pero no va a pasar de negativo a positivo. ¿Sí me hago entender? Sí, y en el caso de cualquiera de los dos, ¿hay alguna norma a la que nos refiramos para temas de amplitud de los ciclos, velocidad de aplicación de carga, Sí, la etcétera? 16670 Vale, de la gracias. ISO. Creo que ese es el número, si me acuerdo bien. Y está citada en la ISO 22156. Está mencionada cuando dice qué norma utilizar. Pero en mi opinión debería mencionar también las pruebas monotónicas y hacer una aclaración de cuándo se usa cuál. Gracias. Listo. Entonces voy a mostrarles un ejemplo y ahí después nos vamos para el descanso.
el ejemplo es esta prueba. Esta es una monotónica que hicimos de acuerdo con la ISO 6891. Esa norma requiere que uno aplique una carga, haga un ciclo de carga y de descarga y después continúe con la prueba. Em, Aquí entonces tenemos una pendiente obtenida pues de la parte lineal y ahí está una rigidez, 9.3 kilonewtons por milímetro. Eh, Como no hay un punto de fluencia claramente definido, entonces utilizamos el método de el intercepto entre una línea que tiene la sexta parte de la rigidez de esta. Se encuentran las coordenadas de este punto y esta es la fluencia 42 kilonewtons y el desplazamiento de fluencia 5.7. La Llegó a una carga máxima de 52 kilonewtons, empezó a bajar gradualmente y tuvimos una situación donde bajó a 0.8%, el 0.8 de la carga máxima, que es por aquí, y este es el criterio de los tres criterios que les mostré para determinar el desplazamiento último, 23.3 milímetros. No llegamos a los 30 milímetros, no llegamos ni cerca de ese criterio. La relación entre 23.3 milímetros y 5.7 es 4.0, entonces tenemos una unión con buena ductilidad y la diferencia entre la fluencia y la máxima es como, está bien, esta es como el 80% de esta, entonces, chévere, pero bueno, ahora más tarde vamos a volver a entender que no siempre es tan fácil. Propongo un descansito, son las 1:30 por acá, unos, ¿qué? Unos 15 minutos de descanso. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, nos vemos en 15 minutitos. Listo. Entonces, faltando un cuarto, que sean 17 minutos. Bueno, Ok. ahí. Listos. Bueno, entonces sigamos con lo que estábamos ahorita. David, me quedé con una duda con respecto a la última gráfica que presentaste. Esta. eh, ¿Esta? ajá, en reflexión a la ductilidad. Ujú, Ves que existe una cosa que se llama estados límites de servicio, ¿no? Donde tenemos em, bueno, o sea, como el estado de operación inmediata, el estado de seguridad de vida y el estado de servicio de colapso incipiente. Y ujú, de acuerdo con las normas mexicanas, lo que hemos ujú, entendido es que en general para satisfacer, digamos que el estado límite de colapso incipiente es un estado al que nunca deberemos dejar llevar a las estructuras. ujú, Y se refiere mucho como a resistencia última, por lo que ujú, en general, digamos que para el cálculo, en el caso, por ejemplo, de cuando estuvimos determinando la ductilidad por diseño, que no sé si estamos hablando exactamente de lo mismo, pero para, por ejemplo, los muros de bareque encementado o el producto que le llamamos nosotros biopanel, lo que hicimos fue determinar la ductilidad del sistema a ujú, partir de la de la deformación asociada a la resistencia máxima y no a la resistencia última. Esto o sea, pensando en nunca dejar pasar más allá del estado límite de seguridad de vida a las estructuras, que es como un estado límite conservador. No sé si ustedes han tenido una reflexión sobre el cálculo de la ductilidad considerando estas dos diferencias en los La verdad ejercicios. no, no lo hemos tenido y cuando explique lo que viene, eh, no lo aconsejaría porque a mí cuando expliquen las siguientes diapositivas, tengo muchos problemas con la fluencia. O sea, ahorita hablaremos sobre eso porque
precisamente la fluencia es la que me está sacando canas. Entonces, si uno hiciera lo que tú me acabas de decir, llegaría uno a una conclusión de una fluencia de uno, una ductilidad de uno siempre. Y entonces eso pues, no nos serviría. El problema que hemos encontrado cuando uno trata de calcular el valor característico y es que cuando uno hace pruebas de conexiones, pues no se puede dar el lujo de hacer 1000 conexiones. Realmente trabaja con unos números pequeños. Y debido a variaciones geométricas de los especímenes, coeficiente de variación puede exceder el 30%. Entonces, si uno tiene un espécimen y uno mandó a hacer eh, 5 pruebas y tienen coeficiente de variación, digamos, del 35%, el producto uno menos K por el coeficiente de variación le da a uno un valor de, de 13%, 0,131. O sea, si a mí yo hice una conexión que resistía 10 kilonewtons, pues me queda 1 kilonewton que puedo usar. Me mató. Y después le pedí con un factor de seguridad, quedé con medio kilonewton. Quedé que nada. Entonces, acá hay un problema de esta metodología de cómo se determinan los valores característicos para las conexiones que mm, he estado explorando en un sistema alternativo, pero es bastante complicado. Y entonces, pues queda uno con un problema de cómo resuelve, cómo se hacen estas pruebas para que uno no lo mate este coeficiente de variación, sobre todo cuando uno hace pocas pruebas. Y eso no es algo que vamos a discutir ahorita en detalle, solo voy a presentar un ejemplo. eh, y pues lo tomamos de ahí en adelante. Entonces, en las pruebas que hemos realizado, problemas que he encontrado es que a veces la diferencia entre f sub y y el f máximo es muy grande, lo que lo hace a uno quedar con la sensación de que uno tiene una conexión sumamente conservadora. Y lo otro es que el coeficiente de variación del f sub y es muy alto. Pero lo interesante es que el coeficiente de variación del f máximo no es tanto. Entonces uno se queda con la sensación de que tal vez te va mejor uno no trabajar con el f sub y, sino con el f máximo, porque suele ser más estable. El f sub y varía mucho. No lo es tanto. Entonces, si uno se va a trabajar con el f máximo, como me acabas de discutir, pero pues se quedaría con la utilidad de uno. La variabilidad geométrica de los especímenes puede ser grande y esto aumenta el coeficiente de variación. Y las pruebas de conexiones son costosas, lo que resulta en un n muy bajo y por ende en un k alto. Entonces vuelvo a esta tabla. Entre más pequeño sea el n, más alto es el k, porque si uno resuelve esta ecuacióncita que está aquí, entre más pequeño sea el n, más grande es este k. Entonces, he encontrado este problema y es una cosa que nos termina dejando unos valores casi que inutilizables. Pero Otro entonces, enfoque, perdón, entonces te refieres a calcular la ductilidad entre el FU, o sea, es el FU entre el F máximo, digo, la ductilidad eso asociada al podría ser FU. una fórmula, Ya. pero, pero no estoy Mm. completamente cómodo con eso, pero eso sería yo creo que el F máximo da unos resultados mucho más estables, es lo que he encontrado yo, pero está abierto a discusiones. Está Otro interesante, enfoque, porque justo era lo que yo te decía, perdón, te interrumpo, porque es que el gap que tienes entre el FY y el FU es grandísimo versus el espacio que tienes entre
entre el F máximo y el F último, o sea, es casi proporcional, que justo era En lo... este caso es casi igual para ambos lados, sí. Ujú, está bien. Pero el asunto es el punto en donde ocurre esto es muy variable en la posición de esta línea, porque hay saltitos y movimientos en el transcurso de este desarrollo. Esta que tengo aquí es de una conexión que nosotros Se ve. desarrollamos, que es sumamente predecible, se comporta súper bien, es una conexión muy chéverita para predecir su comportamiento, pero es excepcional. Sí, pero me parece Eh, muy buena esa idea porque aquí estarías casi que bajando a la mitad la ductilidad global de la conexión, que es justo era lo ujú, que yo te decía, que ujú. para nosotros desde la perspectiva aquí que hemos analizado, estaríamos más bien hablando de una utilidad de este orden. Y tú estás considerando, ustedes están pensando en que sea una utilidad que va en este rango, que es similar, bueno, en esta gráfica. Sí, en esta gráfica es similar. Sí, Sí. está bien. Ok, muy bien, gracias. Mm, pues eso es una reflexión mía. Nadie más, que yo no he compartido con nadie, sino con ustedes hoy. Em, Porque se la he comentado a- a Kent Harris, eh, y, y lo incluimos en el manual de la ISO que esperemos publicar el año entrante, porque, porque sí hemos tenido ese problema, ese proyecto que trabajamos tú y yo. eh, Fue muy difícil definir unos valores característicos, sumamente difícil. Y presente estaba todo el asunto de valores, muestras pequeñas. Otro enfoque es que esto nos sirve más a los investigadores que a los ingenieros que están tratando de diseñar una estructura mañana, es potenciar el método de las capacidades de los componentes, que es lo que hizo la industria de la madera hace años. Ellos investigaban cada modo de falla y lo comprendieron bien, y por eso es que pueden diseñar a la manera que lo hacen. Acá hay un ejemplo. Mi estudiante doctoral, Dominika Malkowska, cogió unos resultados experimentales que teníamos, que habíamos hecho en el laboratorio. Ella no hizo las pruebas, pero ella hizo un análisis analítico, numérico, a este tipo de conexión. Llamémoslas tipo Q, o 4C, como quieran, a un pasador atravesado que se está aplicando una carga transversal. Y ella llegó a unas ecuaciones basándose primero en el trabajo que habían hecho en la madera, precisamente para llegar a conexiones, una ecuación parecida para la madera, llegó a unas ecuaciones exclusivas para el bambú. Esto era Guadua, lo que se utilizó. Y las ecuaciones están acá presentadas, que dependiendo de la posición de la varilla, si la varilla está aquí, este alfa se vuelve igual a 0,5, y la ecuación se simplifica a este término. Y aquí la única cosa rara en este término es este término raíz de GF, que es el parámetro de la fractura. Y ella lo derivó para la guado angustifolia. En ese trabajo que realizamos tú y yo, Vero, en este transcurso de este año, hice un ejercicio estadístico, y inferí para otras especies. Ahora es un ejercicio bastante aproximado porque las muestras eran muy pequeñas, pero llegamos a una cosa que más o menos funcionaba, y eh, uno puede llegar a este resultado. Utilizando ese modelo, estos puntos amarillos que están aquí son los resultados experimentales comparados con los predichos. Entonces, acá en este eje es lo que predice el modelo que está aquí, y en este eje están los valores experimentales. Entonces, si uno tiene un resultado óptimo, eh, todos los punticos se aglomeran acá alrededor de esta línea, porque la predicción es perfecta y entonces correlaciona perfectamente con el resultado experimental. Esto no es una predicción perfecta, dista de ser, sobre todo por este valorcito de acá. Pero haciendo un ejercicio iterativo, llegamos a los valores que les presenté, y em, la gran mayoría de los valores de la población están por encima de esta raya.
lo que quiere decir que la mayoría de las veces el modelo teórico predice un valor más bajo que el experimental, con la excepción de este puntico que está aquí. Y si uno puede mostrar que el 95% de las veces estos puntos están por encima de la raya, puede satisfacerse que tiene el percentil 5 por debajo de la raya y tiene un sistema para calcular un valor característico. Entonces, es una forma de llegar a un valor característico de manera experimental basándose en una hipótesis de cuál es el modo de falla. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podríamos potenciar esta solución. Otro ejemplo, que también trabajamos como estudiante doctoral, es el uso de ecuaciones para la fluencia de los tornillos. A mí me ha llamado mucho la atención el trabajo con tornillos de pequeño diámetro, porque el espesor de pared del bambú es tan chiquito que si se utilizan pasadores grandes, es difícil desarrollar fluencia. Pero si se utilizan conectores de diámetro pequeño, entonces el elemento metálico desarrolla unos eso que se llamará bisagras plásticas, desarrolla fluencia en ciertos puntos y entonces uno puede explotar esa fluencia para lograr mayores niveles de ductilidad. Está construido sobre una teoría que desarrolló en 1949 un señor de apellido Johansen, que está contenido en el Eurocódigo 5, también está contenido en la NDS, como métodos para predecir el comportamiento de conexiones en la madera. Entonces ella cogió esas ecuaciones y también cogió una serie de tornillos y trató de ver qué pasaba cuando uno tenía un elemento metálico en contacto con el bambú. Ella solo trabajó con la especie de mozo, porque es la que se dispone fácilmente acá. Es mucho más barato que la guada. De hecho, la guada es la más cara de los bambúes que venden aquí. Eh, y con justa razón, pero bueno, pero es bastante más caro, es el único problema. Entonces ella cogió 248 pruebas a distintos tornillos y configuraciones y experimentó con tornillos que tienen cabeza plana y cabeza cónica. Observó que en la configuración, cuando hay un pedazo de metal aquí, es mejor la cabeza plana que la cabeza cónica porque este permite una rotación del tornillo. Y en general observó que los de acero inoxidable tenían mayor ductilidad. Ahorita les muestro las imágenes de eso. Y tomó una serie de propiedades de cada uno de los tornillos. Y también trabajó con distintos espesores de las platinas y observó tres modos de falla fundamentales. Uno era lo que ella llamó extracción, era que los tornillos empiezan a extraerse del bambú después de rotar. Segundo era fractura del tornillo y la tercera era fisura del bambú. eh, Ella observó que la rigidez era mucho más alta con los tornillos de cabeza plana que con las de cabeza cónica, porque estos observaban un comportamiento de rigidez así y los otros tenían una rigidez inicial y después cambiaba. También observó que había mucha más ductilidad en los tornillos de acero inoxidable, aunque eran menos resistentes. También logró una observación que un tornillo tenía una rigidez más o menos de 1 kilonewton por milímetro. Dos tornillos de 2 y 3, 3. Y yo les dije, ¿recuerden ese número? 3 kilonewtons por milímetro, que era lo que estaba logrando eh, el profesor Correal con una varilla de 15,9 milímetros rellenando con mortero. Pues miren lo interesante. Tres tornillitos logran el mismo nivel de rigidez. Cuando nosotros observamos esto, wow, tres tornillos pueden lograr el mismo nivel de rigidez que una varilla de acero. Entonces yo dije, esto es una observación súper interesante. Bueno, entonces ella desarrolló todo su trabajo y llegó a esta ecuación.
que se ve un mamotreto, pero está fundamentalmente construida sobre las ecuaciones de Johansen y las del Eurocódigo. Entonces, esta de otro artículo derivó una ecuación para predecir el hundimiento de varilla para el bambú mozo. Llegó a esta ecuación mediante regresión lineal. Este valor que está acá fue para extracción de tornillo, que lo derivamos con el profesor Kent Harris también para el bambú mozo. Este valor, momento de fluencia de cada tornillo, ya lo determinó experimentalmente, pero también observó que con un cálculo sencillo se puede obtener. Este valor aquí es la influencia de cuántos tornillos están en una sola línea. Lo obtuvo que si estaban a más de 14 diámetros de separación, simplemente uno suma los tornillos, y si están como en trave, también se puede hacer esto, y bueno, deriva unas ecuaciones para esto. Entonces, esta ecuación eh, puede predecir cuánto va a resistir un tornillo en corte cuando tiene un pedazo de metal junto a un bambú. Entonces eso, pues, esto ya estamos hablando de tener ya una teoría poderosa para predecir las cosas, pero ahorita más tarde les diré, veremos qué tan poderosa es. Entonces yo me rasqué la cabeza y dijimos, ¿verdad? Que tenemos una teoría muy interesante, pero ¿cómo la utilizamos? ¿Cómo utilizamos eso? ¿Y cómo aprovechamos esa rigidez que observamos? Entonces, a mí me invitaron a dar un curso en Bamboo U en Indonesia, y tuve un momento de inspiración y le dije, vean, vean, armen esta estructura. Y la razón por qué les pedí que armaran esta estructura era porque acá íbamos a hacer una conexión con tornillos basado en el trabajo que habíamos hecho con Dominica. Y estos son ¿cómo lo llamas tú? Latas, eh, rigidizando un elemento horizontal. Es una especie de cercha. Acá usamos precisamente los tarugos de bambú, una situación donde me parece que son muy útiles de utilizar porque las cargas son muy pequeñas. Y lo demás es unos tornillos aquí, unas latas dobladas alrededor. Y dije, bueno, acá lo de belleza es que vamos a utilizar estos tornillos, vamos a ver qué pasa. Y pues la construyeron y la probamos. Y desafortunadamente, por el sistema tan primitivo de hacer pruebas, que era poner un poco de bloques, llegó un punto que nos asustamos porque teníamos ya una montaña de bloques, y esto casi no había afectado nada, había afectado 15 milímetros, una rigidez asombrosa, y casi toda la deflexión se causó al estirarse los elementos curvos. De resto, estuvo comportamiento muy alto, muy, muy bueno, muy favorable, y una rigidez asombrosa. Entonces nunca la pudimos romper, y entonces yo quedé con la frustración de que no habíamos podido romper eso. Entonces, con unos estudiantes míos de pregrado, dijimos, bueno, armemos una cosa sencilla, simplificada, porque ellos no son artesanos. Consistía en una viga, un elemento horizontal, con unas latas aquí, y acá hacíamos esa misma conexión con tornillitos que hicimos allá, acá con tornillitos también la conexión. Acá están mis estudiantes armándola. Acá el día que le íbamos a probar, estos elementos de madera a los lados simplemente es para evitar el pandeo. Y, y aplicamos una carga vertical. No me voy a contarles cómo nos fue todavía. Antes de eso, los puse a cada estudiante que hiciera una prueba de una conexión, nuevamente consistente en el conector metálico. Este es el sistema, unos conectores de Simpson. Ellos pusieron 3 tornillos nomás contra la lata y la probaron en el laboratorio. En el otro extremo pusieron 5 para asegurar la falla en un lado y observar la falla. Entonces, esta fue la gráfica que nos dio. Y acá es donde empieza ese problema de la fluencia. Porque entonces acá tenemos un comportamiento lineal muy rígido. Después tenemos una fluencia aparente. Después, seguramente cuando los tornillos rotan un tanto, hay una nueva rigidez. Y acá podríamos decir que hay como una segunda fluencia, el valor máximo, y por acá el F último. Entonces, acá lo ilustramos. Tenemos
Entonces, un comportamiento rígido. Acá podemos calcular el K sub E con este valor. Este es el F sub Y, el B sub Y. Este es el máximo. Este es el F sub U. Y terminamos con una ductilidad loca. Entonces, lo que le voy a pedir a todos es que saquen una calculadora y empezamos como a estimar estos valores. Entonces, calculemos, pues el F sub Y más o menos da 1. Nos vamos con 1, en realidad da 1.2, pero ahí vamos con eso. El K sub E, ¿esto qué será por aquí? Esto es 1, será por ahí 0.3, entonces estamos con la rigidez de 1 dividido 0.3 milímetros. Entonces nos da 3.3, 3 kilonewtons milímetro. Y 3 tornillitos dan la rigidez de las conexiones del profesor Correal. Em, y acá el F máximo nos da, ¿qué? Eso nos dio como 6.2 kilonewtons. Y la ductilidad máxima nos da como eh, pasado de 12. Entonces, cuando uno hace 12 dividido 0.3, eso nos da una ductilidad de 40. Una ductilidad de 40. Eso es una cantidad absurda de ductilidad. No muy útil, sobre todo uno frustrado acá por este F sub Y. ¿Y qué es la implicación de coger ese F sub Y? Que en el mejor, si yo convierto esto a valores de diseño, convirtiendo en un valor característico, yéndome súper bien con ese coeficiente de variación y yéndome súper bien que hice muchas pruebas y todo, y aplico un factor de seguridad de 2 y no le aplico ningún CDF porque lo puse en un ambiente, un clima muy estable, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy por acá. Es decir, por bien que me valga, tengo 0.5 de valor de diseño. De una conexión que me resistía 6. Entonces, maté la conexión, eso no me sirve de nada. Tiene menos de una décima parte de la resistencia de la conexión real. Entonces, el F sub Y, este es el problema que he tenido, que es muy variable. Cuando queda por acá arriba, como en la presentación anterior, es útil, pero cuando queda por acá abajo, pues eso no sirve. Otra interpretación es que uno dice, bueno, ignoremos esa primera fluencia y nos concentramos en la segunda fluencia. Entonces, em, sí, ¿qué es el precio que pago? El precio que pago es que tengo que asumir una rigidez inferior, una rigidez más baja. No me estoy acojando estrictamente a las reglas que planteaba ese reporte técnico que les mostré antes. Me acojo simplemente a la parte que me parece como más elástica de la gráfica. Un asunto bastante interpretativo, bastante subjetivo. Lo único que sigue siendo no subjetivo es el F máximo, el FU, que ninguno de los dos es interpretativo, obedezco unas reglas que plantea, y llega un nuevo FY. ¿Qué otro precio pago? El otro precio que pago es una ductilidad mucho más reducida. Entonces, tengo un valor nuevo de ductilidad y tenemos 12 FU y el B sub Y por ahí, 6. Entonces ya tengo un una ductilidad de 2. Entonces, ahora estoy teniendo una ductilidad mucho más baja, que va a afectar mi factor de seguridad. Em, y tengo por acá un B sub Y mucho más alto. Ya estamos por encima de 5.5. Y cuando lo convierto en valor de diseño, nuevamente asumiendo que me vaya bien con los coeficientes de variación y todas esas cuestiones, por acá abajo, que es más o menos la mitad del F máximo. Entonces ya me es un valor que me siento mucho más cómodo. Yo ya puedo decir, bueno, listo. No es lo máximo, estoy bastante bajo por debajo del de diseño, pero puedo trabajar con esto. Esa es Oye, otra interpretación. pero ¿Cómo? ahí también estás asumiendo que hay una deformación permanente inicial, o sea, que como que esa deformación inicial que es como este valor.
Y sí, ¿qué pasó ahí al principio? Eso es una al muy buena pregunta. ¿Qué inicio. está pasando ahí al inicio? Y tal vez la única forma de entender bien qué es lo que está pasando ahí al inicio es someterlo a pruebas cíclicas. Estamos hablando de pruebas monotónicas y entonces son cosas raras que seguramente en una prueba cíclica tal vez desaparezcan. Y entonces uno dice, ah, no, pues me estaba preocupando por nada. La solución es someterlo a pruebas cíclicas y esas, tal vez ese chichoncito o como quieran que llamemos eso, se va. Pero bueno, voy a seguirles mostrando otra cosa. Ahora, si usamos lo que las predicciones de Malkolska en este artículo que hicimos, este es el modelo que obedecería. Esta es la rigidez y este es la carga de falla con un alto grado de utilidad. Entonces, es interesante ese primer comportamiento de rigidez, cómo es de parecido al que se predecía. Entonces, ahí hay algo interesante por investigar mejor. Esto fue una sola prueba que hicieron mis estudiantes. Esto no es un estudio científico, tal vez si hiciéramos muchas habríamos observado una cosa distinta. Pero interesante de derivar ecuaciones que predizcan las cosas es que la predicción nos habría dado un valor incluso menos conservador y bastante acertado. Si uno coge estas rigideces y crea un modelo computacional, entonces esto creamos un modelo en un software y introducimos a este encuentro entre este elemento y este punto o con las rigideces observadas en el laboratorio, aquí, aquí, aquí y aquí, y asumimos que el boca de pescado que había acá era rígido, cosa que no era del todo, pero tratamos de hacer el mejor boca pescado que pudimos. Eh, ¿Qué observamos? Bueno, entonces esto es lo que se observó. Tenemos aquí la raya azul oscura, es la deflexión experimental. Tuvimos un poquito de problemas con los instrumentos y no tengo plena confianza en lo que se tuvo aquí, pero sí es interesante observar que nuevamente tuvimos una rigidez inicial alta y después empezó a tener otro comportamiento. Si uno hace lo que mucha gente que modela estructuras de bambú hace, que es que no le mete rigidez, no asume que la conexión es articulada, pero no asume que hay un problema de rigidez en la conexión. Esta es la predicción que habría habido. Entonces habíamos predicho una rigidez mucho más alta que la experimental. Si nos hubiéramos ido con las rigideces que derivamos con Dominica en su tesis de doctoral, no nos habría ido tan mal. Habríamos tenido una rigidez, una deflexión final de por ahí de 20 y pico, y la que nos dio fue más, pues como, digamos, esto es como 22, 23, y esto, la real, fue como por ahí 27 cuando llegamos a este punto. Y si nos hubiéramos ido con eh, el valor experimental más conservador, nos habríamos ido con esta raya. Lo interesante ahí es que esta raya es casi que paralela a esta otra. Habríamos sobreestimado las deflexiones, habríamos tenido en realidad deflexiones más pequeñas que estas, pero este comportamiento aquí es muy parecido. Quién sabe, tal vez uno tiene que hacer un modelo bilineal o algo así, y tal vez esa es la respuesta a este problema, que tal vez esto tiene que ser bilineal. Eh, pero bueno, eso ya es una refinación mucho mayor de lo que se está haciendo en este momento. Quiero terminar esta presentación con una reflexión, porque yo creo que aquellos que hayan hecho modelaciones con bambú rara vez han pensado sobre la rigidez de las conexiones. Y es que si uno modela una estructura de bambú sin considerar la rigidez de las deflexiones, habría calculado una deflexión de por ahí 9 milímetros, cuando en realidad tuvo una deflexión como de 27. O sea, la deflexión era 3 veces más grande. Entonces, yo comencé la presentación hoy diciendo, una estructura de acero es una serie de elementos conectados por uniones. Y
yo dije, una estructura de bambú es una serie de uniones conectadas por elementos. ¿A qué me refiero? A lo que muestra esta gráfica, que mis predicciones de comportamiento con No, un estoy aburrido, güey. Llevo 4 ¿aló? El comportamiento de una estructura de bambú está más gobernada por sus conexiones que por sus elementos en términos de rigidez. Y si uno está modelándolo en un programa de computador que utiliza una matriz de rigideces, entonces uno se está echando cuentos de creer que el software está prediciendo lo que está pasando si no comprende la rigidez de las conexiones. Repito, los softwares, los programas de modelación utilizan matrices de rigidez. Y si uno no reconoce la rigidez de las conexiones, no conoces nada. Las predicciones sobre las distribuciones de cargas, sobre todo si son sistemas estáticamente indefinidos, son simplemente una adivinanza de lo que está pasando, cuál es de cómo se transfieren las cargas. Y por eso es que la conexión, fíjense, puede llegar a ser, la deflexión puede ser 3 veces más grande de lo que predice simplemente ignorando la rigidez de las conexiones. Y entonces con esta gráfica concluyo lo que presenté en la primera imagen. Las conexiones son definitivas para lo que le pasa al bambú. Tenemos que lograr conexiones mucho más dúctiles, mucho más rígidas y mucho más predecibles. Si de paso logramos conexiones más resistentes, también es una adición a los logros. Y con eso termino mi presentación, que es un poco más temprano de lo previsto, pero quería dejar tiempo para preguntas. A Mauri. No, pues está genial eso que hiciste. La verdad es que o sea, como que nosotros siempre en general andamos siempre como buscando refinar lo mejor posible los modelos complejos, buscando Ujú. de qué manera representar justo el hecho de que los elementos no se conectan como los elementos de concreto reforzado realmente el concreto reforzado ha hecho, y el acero también, nos han hecho como, nos han simplificado la vida en términos de análisis estructural y el bambú es otra cosa. Entonces, muy interesante lo que acabas de mostrar. Yo creo que sí vale la pena mucho como enfocarse. Sí, eh, aunque hablando de las estructuras de acero, incluso las rigidez de las conexiones de acero son muy difíciles de predecir. Y uno puede ir por el modelo simplificado de que es una articulación y subestima la rigidez, o la asume de que es una completamente rígida y con algunas conexiones es cierto, pero muchas veces no lo son. Entonces es complejo. sí, pero bueno, ya digamos que ya hay tanta investigación que nos Uno permite. puede trabajar con eso, sí. Exacto, nos permite tener hipótesis que luego garantizamos con el detallado estructural, cosa que no está desarrollado para el bambú. O sea, no hay un detallado, no hay definiciones aún sobre el detallado estructural en conexión. Ujú. Entonces, pues sí es como, o sea, digamos que desde la perspectiva de la ingeniería estructural está todo por hacerse. Sí, que es lo bonito y lo malo. Bonito y lo malo, sí. Sí, Es lo bonito y lo malo porque lo bonito es porque como ingeniero uno aprende cantidades trabajando con el bambú. Lo pone uno a pensar mucho. Lo pone uno a cuestionarse. Y lo malo es que cuando la gente quiere certeza y uno no le puede dar certeza, pues es frustrante, ¿no? yes. Bueno, Amaury, no sé si tú querías terminar de formular la duda que estabas formulando al inicio, bueno, cerrando la sesión anterior. Voy a admitir a Daniel, espero que tengas el micrófono apagado.
Bueno, no está disponible. Em, no sé si tengan dudas los demás, si fue demasiado denso o de pronto, no sé si Sí, Edgar. no sé si fue demasiado denso. Yo quería compartirles pues el estado del arte y comencé de lo más sencillito, mostrando unas ecuaciones muy sencillas de utilizar. Eh, no me referirlas a las de la NSR actual, vigente, porque pues, no representan lo que ahora pensamos al interior del comité. Querían ser las tablas, pero desafortunadamente la nueva versión no está publicada. Em, entonces, para aquellos que están en Colombia, pongan cuidado que creo que pronto se va a publicar y a diseminar, pero no como ley todavía. Entonces está disponible para que los ingenieros lo utilicen, pero no está disponible para que sea reconocida como ley. Entonces estamos en un pequeño limbo porque tenemos una norma mucho mejor disponible, pero todavía no se puede usar. Pero digamos que en resumidas cuentas, estamos frente a un material con altísimas capacidades estructurales o con un buen potencial de capacidades, pero con soluciones, con una práctica que es un poco como que reduce enormemente su capacidad cuando la conectamos entre sí. Mientras más Sí. redundancia en los conectores, mejor. Mientras más elementos tengamos en los conectores, mucho mejor. Ujú. Sí, además creo que una de las cosas que quería compartirles es esta cosa que hice, tal vez tú digas: "Ay, esto es obvio, esto lo venimos haciendo hace años", pero eso es de combinar latas con rolliza. Em, yo creo que a la hora de lograr conexiones a tensión, atracción, em, con ese método de tornillos y platinas metálicas, se puede movilizar proporcionalmente más de la capacidad portante que lo que se puede hacer proporcionalmente con un elemento rollizo. Y el elemento rollizo es bultoso. Y entonces, si se plantea uno hacer diseños donde el rollizo se usa para elementos a compresión y las latas con conectores como los que le mostré para elementos a tensión, tal vez podemos lograr configuraciones eh, más eficientes. Yo por mucho tiempo traté de hacer que elementos rollizos trabajaran a tensión, pero estoy como que llegando a decir, es muy difícil de movilizar esa tensión. Entonces, tal vez en vez de tratar de movilizar la tensión en un elemento rollizo, tratemos de trabajar con latas. Es como mi pensamiento más reciente. Em, y entonces tal vez concebir cerchas con sistemas híbridos de latas con rolliza. Hay estructuras que necesitan la reversibilidad de las cargas, como en domos geodésicos y cosas así, en donde no aplicarían. Hay que tratar de movilizar esa resistencia a tensión como podamos en domos geodésicos y en estructuras tridimensionales, espaciales y cosas así. Pero para el caso de lo que queríamos demostrar ahí, una viga, yo te mandé la foto porque dije, esto me acuerda mucho de tu producto, la bambulosa. Y dije, esto se me parece. Y, y creo que es una solución, porque en esa situación, salvo que sea una cubierta, no hay mucho caso de reversar, que se inviertan las cargas. Y entonces, pues uno sabe que el de tensión es tensión siempre y, y puede tratar de lograr un uso más eficiente que fijarse tanto, tratar de lograr que la rolliza funcione a tensión. Alguien me escribió acá algo. Bueno, ya aburrí a alguien con mis comentarios y ya alguien te hizo escribir algo. Muy bien. Eh, Eric escribe: ¿qué opinión te merece el que más de alguna persona hace construcciones de dimensiones considerables sin importarle las conexiones apropiadas, como el no usar mortero en donde hacen conexiones con varillas? No las usan con conexiones boca de pescado o tipo de flauta y no usan cinchos metálicos a la estética
o la estética para su construcción. Me refiero a las bocas de pescado, peso flautas, pero allí están sin problemas a la flecha. Pues una de las cosas que, porque yo estoy involucrado en un proyecto eh, donde los arquitectos nos hacían las preguntas, pero ustedes, ¿por qué nos están exigiendo hacer tantas pruebas a las conexiones? Todo el mundo construye como le da la gana y nadie hace tantas pruebas. Y yo les dije, porque casi ninguna estructura en el mundo, de esas enormes que han hecho, han sido sometidas a las cargas de diseño. Estamos normalmente, las cargas de diseño, ¿qué son? Un sismo, un huracán. Y son pocas las estructuras que han sido sometidas a eso. Entonces, cuando la gente dice, no, ahí están de pie, sí, porque es que estamos comparándolas con las cargas gravitacionales. Y cuando estas estructuras enormes resistan un sismo o un huracán, ahí sí hablamos. Y ahí sí hablaremos si eran o no eran adecuadas. Y si sobreviven un sismo y sobreviven un huracán, entonces me quito el sombrero y digo, sí, están funcionando bien. Pero porque no se caigan en el día a día, no significa que están bien. La otra cosa que hay que entender es un pecadillo que tenemos nosotros los ingenieros estructurales. Se llaman las cargas vivas. Entonces los ingenieros estructurales podemos ser bastante científicos sobre lo que hacemos. ¿Cuánto resiste un pedazo de concreto? Esto lo tenemos estudiado hasta el cansancio. ¿Cuánto resiste una varilla hasta el cansancio? Y a toda esa receta le metemos una vaina inventada, que son las cargas vivas. Las cargas vivas son una cosa que alguien se inventó hace como 80 años y nadie ha cuestionado. ¿Sí? Las cargas vivas son un número que alguien se inventó un buen día. No obedecen a ningún estudio estadístico, no obedecen a nada. Entonces, muchas cargas de entrepiso no muestran flechas grandes, no muestran deflexiones grandes, porque es que no tienen la carga aplicada para la que se diseñó. Por decir, creo que en México la carga para una casa es ¿qué? 1.8 o 2 kilonewtons metro cuadrado. 1.9. 1.9. Ahí entre los dos. En Colombia es 1.8. Aquí es 1.5. Eso, por ahí tengo unas imágenes de una ilustración de cuántas personas tienen que apiñuzcarse juntas para que eso pase. Y cuando uno ya se va a colegios, esto es como 3, y oficinas no sé cuánto. Y esas son cargas que no ocurren nunca, nunca. Entonces esas flechas nunca se ven. Esa es la razón. Porque es que esas cargas de diseño nunca se ven. Entonces tenemos una carga viva que nunca ocurre. Una carga de sismo que va a ocurrir algún día, pero no sabemos cuándo. Y unas cargas de huracán que tal vez ocurran más pronto. Esas sí van a ocurrir más pronto y cada vez más pronto. Entonces, la realidad es que algunas de esas cosas asombrosas que se han construido no les ha tocado. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué sí tenemos que ser mucho más prudentes? Es porque los ingenieros estructurales sí sabemos para lo que estamos diseñando, que son esas cosas que pueden llegar un día de estos y, y acabar con estas cosas y queda en el traste la reputación del bambú y todas esas cosas que dicen que es sismo indiferente y otras cosas así que dice gente por ahí que no es cierto. Son muy pocas las estructuras grandes que han sido sometidas a un desastre natural de grande magnitud. ¿Por qué decir que el rollizo trabaja atención es un problema técnico constructivo? No, es lo que presenté en la primera sesión. Las conexiones más eficientes que se han logrado, y esto solo se ha dicho de forma anecdótica, movilizan menos del 40% de la capacidad y la mayoría menos del 20%. Entonces, estamos poniendo un pedazo que no podemos utilizarle su capacidad. Em, entonces, yo creo que se puede poner, pero es un elemento grande, bultoso. Si uno quiere movilizar una resistencia similar, tal vez puede lograr algo parecido con unas cuantas latas, sin que sea tan bultoso. Entonces, sí, es un problema técnico-constructivo. No porque el bambú rollizo no se pueda, simplemente es que no nos hemos inventado cómo hacerlo.
¿Alguna otra pregunta? No, con mucho gusto, Jafet. Una disculpa, David, no era dirigido a usted. Se me fue la señal cuando te conectó, se activó el micrófono. Mi aburrimiento es porque estoy en el Amazonas y no he dejado de llover y estaba discutiendo con un colega. Una disculpa, de verdad. Todo lo contrario, estoy sumamente interesado en el tema. No hay problema. Y que ojalá siga lloviendo en el Amazonas. Porque peor era cuando había sequía, ¿cierto? David, en Aunque muy... general, ¿tú qué puedes recomendar? Acá tenemos arquitectos jóvenes, digamos que Ujú. pocos ingenieros somos, bueno, aunque realmente para los que nos quedamos aquí en esta sesión, pero esta sesión seguramente la van a escuchar y la van a ver retransmitida por lo menos 2 veces más que la gente. Tenemos en total 47 estudiantes, pero algunos no se conectan en vivo. Muchos arquitectos, muchos estudiantes jóvenes Chévere. que están por salir. Entonces, digamos que ante lo que tú observas, cómo se está construyendo actualmente y con digamos que con el estado de la técnica digamos que en la situación en la que está en términos de específicamente conexiones, que es el tema que estuvimos estudiando hoy, ¿qué tú le puedes recomendar en general a los constructores y Arquitectos. arquitectos de la práctica? Bueno, creo que uno de los mensajes que quería transmitir hoy es que, esto aunque ya lo saben muchos arquitectos desde hace tiempo, Simón Vélez, una de las cosas que le admiro a él es su intuición de cómo funciona el material y entonces optó por hacerlo funcionar fundamentalmente a compresión. Y mucho el trabajo que han hecho muchos constructores y arquitectos del bambú es centrarse en hacerlo funcionar a compresión. Em, eso se expresa en, en arcos, se expresa en lo que yo he llamado una estructura que hace Simón. Yo la llamé la cercha tipo abanico. Simón la llama par y nudillo, pero yo la llamo la cerca abanico porque trae elementos que suben y abren como un abanico, eh, haciendo que los elementos de bambú a compresión sean largos, una cosa que permite el bambú, porque a diferencia de la madera cerrada, uno realmente puede tener un elemento de bambú del largo que uno quiera. Y segundo, porque funciona muy bien a compresión. Y si uno, entonces, hace los elementos de compresión largos y las luces de las vigas relativamente cortas, uno termina con esa forma como abanical que él logra. Y es un reflejo de una comprensión muy buena del bambú. Hay un trabajo que vienen haciendo alguna gente muy bonito. Me atrevería a decir que pues están tanto en Indonesia como en México, en Centroamérica, eh, como Jaime Peña está haciéndolo mucho en México y en Centroamérica, ¿cierto? De hacer bambú elementos curvos. Es un trabajo muy estético. Eh, no es por hacerle propaganda, pero a mí me parece que una escuela muy buena para aprender de lo que hacen es los bambuyú, hacen una escuela muy bonita de aprendizaje del uso del bambú. Es muy interesante el uso del bambú en Indonesia, que digamos eso, o sea, está empezando a aprender mucho en América Latina de la combinación de colores y cosas así. Y de las especies, que a veces pienso que es uno de los problemas que tenemos en Colombia, que es que nos hemos centrado en solo usar guadua y nos limita un poco el tamaño de los elementos y a veces terminamos con unas cosas gordas, enormes y no necesariamente es apropiada. Pero yo creo que la primera recomendación es que tratemos de enfocarnos en la compresión. La segunda invitación era lo que les mostré de la cercha esa que hice en Bambuyú, donde hicimos un elemento delgadito para los elementos de atención. Entonces, si ustedes se sienten con esa capacidad intuitiva de investigar las formas, les invitaría, bueno, si ustedes creen que saben identificar cuáles elementos están a tensión y cuál es la compresión, investiguen las posibilidades que les da esto de trabajar en unos elementos delgaditos en tensión
Parte de la gracia de las latas es que las latas permiten dar unas curvaturas muy chéveres, eh, cosa que el rollizo es súper difícil de hacerle curvaturas y entonces está todo eso de calentarlo y todo, mientras que la lata se deja dar una forma y entonces con un trabajo donde uno se remite a las ideas viejas que han explorado gente con otros materiales, y de pronto uno se inspira de las ideas que han tenido en otros materiales, de cómo se utilizan los cables, por ejemplo. Entonces dice, "Bueno, voy a usar las latas como se usan los cables". Puede empezar a explorar nuevas formas, eh, donde de pronto la tensión es el componente del diseño. Y entonces ya empieza uno a tener diseños donde el bambú empieza a comportarse como una membrana, eh, mediante el trabajo de latas. Nuevamente, facilitado por conexiones como las que les describí hoy. Mm, y la otra recomendación que creo que hay que hacer es algo que he estado, es una reflexión muy personal, muy mía, pero he estado pensando, bueno, ¿qué hacemos con esta conexión tipo Q? ¿Qué hacemos con esto? Ya les expliqué que no me gusta cómo funciona, no me gusta cómo son los modos de falla, no me gustan sus niveles de seguridad. Em, entonces yo digo, pues no, si cumple un papel, pero cumple un papel secundario. Y ese papel secundario que hace es que, eh, por ejemplo, cuando la gente la utiliza en estructuras, las parabólicas, el paraboloide hiperbólico, en ese tipo de estructuras, las cargas en las conexiones son muy pequeñas. Entonces, una conexión tipo Q se puede utilizar ahí sin que se estén ejerciendo cargas muy fuertes y puede funcionar. Pero por mucho tiempo yo traté de construir cerchas con bambú rollizo. Tengo unas imágenes, no las incluí en mi presentación, de cerchas con bambú rollizo. Y el problema con cerchas o armaduras con bambú rollizo es que uno termina construyendo conexiones tipo Q. Y cuando están esas tipo Q, no funcionan muy bien. Hay formas de construir unas cerchas que evitan la tipo Q, que es a punta de pico de flautas y boca de pescados. Y esas pueden funcionar bien. Pero si uno lo va a hacer a punta em, de tipo Q, no funciona. Pues tiene una capacidad muy limitada y unos problemas de fisuración. Y eso fue una actividad que hicimos con los estudiantes el año pasado y fue problemática. Incluso cuando resolvimos con los conectores mejores y todo, eh, no, no, no creo que eso es el camino a seguir. Y la verdad es que las mejores cerchas que se han hecho con bambú han evitado la conexión tipo Q. Los sunchos en combinación con el perno. Sí, parece que funciona, pero parece que no resuelve el problema completamente. Tal vez si logramos unos niveles muy altos de precompresión, como los que estaban haciendo el profesor JJ Correal García en la Universidad del Valle, en Colombia, que lograron unos niveles de precompresión muy altos, tal vez entonces se puede lograr combinar una Q con y ya se puede evitar. Creo que con los sunchos normales, no sé si se logran precompresiones tan altas. Una investigación por hacer. Oye, David, con respecto a las prácticas de Indonesia y el uso que tienen ellos de los pasadores de pines de bambú, Ujú, y además que a veces usan amarres, eh, ujú, digamos que, o sea, es una opinión también personal, ¿no? O sea, a mí me preocupa extrapolar o generalizar técnicas constructivas en regiones donde tienen unas condiciones ambientales y sísmicas bastante nobles para ujú. regiones donde tenemos huracanes y sismos fuertes. Entonces, me preocupa mucho el tema de los pasadores que no tienen tuercas y roldanas, que realmente ya vimos, hemos Ujú. visto que hay una gran diferencia entre tenerlas y no. Y luego, Sí, y luego el tema de amarres, porque el tema de amarres también se ha estado como, se ha popularizado, pero
Pero bueno, también me gustaría preguntarte qué opinas de esos conectores, de esas Eh, dos variantes. bueno, hoy hablamos un poquito sobre el pasador de bambú, de pin de bambú. Sí, él creo que para corte no está mal. Para corte me parece que tiene una característica favorable. Y hablamos de lo de la corrosión y hablamos de eso que en el límite falla el pin y no el bambú. Y entonces tiene una característica que se mantiene la integridad del culmo. No, no al fallar no rompe el culmo. Sería mejor que tuviera un comportamiento más dúctil y tal vez uno podría desarrollar pines, qué sé yo, densificados y cosas así que pudieran tener mejor comportamiento, pero me parece que esa es la cualidad. El defecto que tiene es que, como dices tú, no tiene una arandela, no tiene una roldana y se puede extraer con gran facilidad. Entonces es donde si se combina con amarres, puede presentar una propiedad que tal vez funcione, pero comparto. La isla de Bali, que es donde se originan muchas de estas prácticas, es una isla que se encuentra en una situación sísmica y eólica súper favorable. Ellos no tienen vientos muy fuertes, no tienen sismos muy fuertes y hasta el clima es delicioso. No sé cómo es todo eso. Y cuando uno de pronto llega a extrapolarlo y dice, no, eso es aplicable al Caribe o a la costa oeste de las Américas, donde tenemos una gran sismicidad o unos vientos locos, pues es una extrapolación riesgosa. Yo los amarres comencé un completo escéptico. Mi escepticismo me lo sembró Jules Janssen porque él decía, el problema de las amarres es que si el bambú tiene mala resistencia al fuego, los amarres tienen pésimo. Y hay historia vieja de estructuras sostenidas por amarres que en incendios han colapsado en un instante. Entonces, ahí se sembró mi escepticismo. Pero he tratado de tener una mente abierta ante la situación de que estamos hablando de cierto tipo de aplicaciones que uno tiene que pues, mirar las cosas con un punto de vista científico de, bueno, pero ¿tiene alguna cualidad? La otra preocupación que me da con los amarres es la mano de obra. Tal vez este individuo las amarra divinamente y este otro no. Y entonces tenemos una variabilidad en la calidad de la mano de obra y eso es un riesgo que nosotros los ingenieros no nos gusta para nada. No nos gusta poder saber que las dos veces sale el mismo resultado. Pero también hay que tener en cuenta que hay posibilidades, hay escenarios donde tal vez si las cargas son muy pequeñas, puede llegar a funcionar. Le veo, nuevamente reitero, más posibilidades al pin de bambú que a las amarres, porque le veo más posibilidad de lograr homogeneidad en los pines, y veo más posibilidad de que podemos predecir qué va a pasar. Sí, no tiene una buena resistencia a la extracción, pero tal vez podríamos pensar un mecanismo para lograrlo. No sé cuál es, tal vez instalarlos en diagonal. Tal vez hay unas aplicaciones donde no se van a producir fuerzas de extracción, por eso les mostré en mi cercha, esa que les mostré, donde estaban cumpliendo una función muy sencillita, eran para sostener unos boca de pescados en su posición, no tenían que hacer nada más, no tenían que resistir fuerzas muy grandes. Un propósito, llamémoslo constructivo, puede funcionar, pero en lo que creo que ya podríamos llamar la carga, el proceso de carga principal de la estructura, sosteniendo una cubierta que no se la vaya a llevar el viento, sosteniendo una armadura. Entonces, estos métodos tradicionales sí creo que llevan a cuestionarse. Entonces, yo he venido pensando una definición, he estado rumiando una definición de que lo que podríamos llamar conexiones primarias y conexiones secundarias. Entonces, las conexiones primarias son las que cumplen una función estructural fundamental en la estructura
Y hay unas conexiones secundarias que cumplen una función que si fallara, pues no es el fin del mundo o digamos que las cargas son sumamente predecibles lo que va a pasar ahí, em, o son sumamente pequeñas. Y entonces podríamos tener una situación donde ese tipo de conexiones tradicionales cumplan un papel. Porque, como digo, les veo mérito sobre todo con el tema de la corrosión, le veo mérito con el tema de la huella de carbono, les veo mérito que son bastante rígidas, rigidizantes. En Colombia usamos esta extracto, la macana, que es el corazón de una palmera, y es una conexión tradicional y funciona muy bien para ciertas aplicaciones. Entonces, sí, cuando uno quiere ciertas cosas, cumple una función, cuando quiere otras, tenemos que volver al acero, porque el acero es el que nos garantiza ductilidad. Súper, súper chévere. Y una última pregunta con respecto a a las conexiones, al detallado de conexiones con latas debería haber como una proporción entre el diámetro del conector y el ancho de la lata, ¿no? Para no generar ahí alguna discontinuidad o concentrar la Sí, falla, las ecuaciones tendrían que del código seguirse. 5 eh, lo termina uno escogiendo una si hay una relación de espesores y todo. Mm. Pero yo creo que sea por lo menos el máximo del diámetro sea máximo igual al espesor de la pared, ojalá tal vez la mitad del espesor de la pared de la lata. Y yo creo que se tiene algo. Uy, alguien escribió una cosa larga acá. Oye, y debería hacerse un cuatrapeo, ¿no? Un cuatrapeo. O sea, no Ah, dejar sí, un traslado. Sí, 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 eso fue la ecuación que te presenté y eso Mm. está también contemplado en el trabajo. Sí, ojalá que no esté en una sola línea y por eso les mostré esa lata, esa platina metálica de la Simpson, porque las ponen en cierta posición. Y ojalá entre más haya, menos líneas de carga hayan, mejor. Tal vez podría desarrollar una específica para el bambú. Al escuchar tanta técnica constrictiva, en especial normas que se deben cumplir, el que se integre un grupo para normar el bambú en donde cada quien tiene un interés particular, como el de la tendencia de las normas para el negocio, ya que no sé si realmente se construye. Otra persona que ha participado en dos normativas que no tienen nada que ver con la construcción o que es miembro del Estado, me corrí. Eh, el Estado tiene bajo su responsabilidad varios grupos donde se tratan de llevar a feliz término las normas que les interese y cómo tienen norma de confidencialidad no se tratan, ya que no se cometan. ¿Qué problema se presenta al no existir un grupo realmente multidisciplinario para poder normar el bambú? ¿El reglamento tiene un nivel de importancia mayor que las normativas? Pues, a ver, eso es una cosa jurisdiccional. Voy a comenzar con la última pregunta, que la otra es más difícil. Eh, Eso es jurisdiccional. Las normas en algunas partes del mundo son obligatorias, en otras son voluntarias. En, sí, entonces, y la rigidez con que se imponen en cada jurisdicción es distinto. No, el trabajo que yo he venido desarrollando es para las normas ISO, que son completamente voluntarias. Cada país, si quiere, las convierte en una norma, en su comité espejo, la puede convertir en una norma nacional, que también puede ser nuevamente una norma voluntaria o de obligatoriedad. Entonces, eso es una cuestión jurisdiccional. Ahora, ¿cómo logra uno que un comité que está escribiendo normas haya diversidad? Eso es difícil, porque acá Vero y yo sabemos cómo es eso. Nosotros trabajamos en lo de las normas y eso, todo el mundo trabaja voluntario. En el desarrollo de normas todos somos voluntarios. A mí no me han pagado un centavo por escribir una norma. Lo saco de mi tiempo, lo hago por la voluntad, el amor al arte. Entonces, em, yo tengo la ventaja de que parte del tiempo soy académico y en el mundo académico eso está bien visto. Vero es una empresaria, pues lo hace por el amor al arte, pero ella sabe que cada hora que no le está dedicando a su negocio, pues es cosas que podría estar convirtiendo en dinero, pero obviamente eso también tiene un valor para su negocio.
Entonces, el asunto es que ojalá los comités estuvieran compuestos de mucha diversidad de gente, pero a veces uno no escoge, es con el que llegue. Y el que llega, pues tal vez eh, seamos todos académicos o todos seamos abogando por un interés comercial. Eso es difícil. Eh, sí, en algunos países uno ve que hay unos grupos económicos que apoyan muy bien el desarrollo de las normas y les dan mucho dinero. En el mundo del bambú, porque estamos en una cosa tan incipiente, tan joven, eh, trabajamos con las uñas, como dicen en Colombia. Pero ustedes están acá inscritos, están interesados, y esto hace 25 años, cuando yo me metí en este cuento del bambú, no era así. Siempre ha habido gente interesada en el bambú, pero no disponíamos de cosas como Zoom para hacer un foro en donde pudiéramos todos hablar. Bueno, gracias a todos por atender y a todas por sus preguntas. Ojalá que les haya servido algo de todo lo que dije hoy. Generé una formación, sí sé que muy enfocada hacia ingenieros, pero con un espectro de conceptos para que otros se lleven algo. Muchísimas gracias, David. Realmente muy, muy interesante. Creo que sí, sí fue. O sea, creo que a pesar de que fue muy técnico, yo espero que sí haya permeado algo en el conocimiento general, en la cultura general del diseño y la construcción con bambú para todas y todos los presentes. Gracias por tu tiempo, por haber preparado con tanta dedicación esta clase y ahí nos mantendremos en contacto. Perfecto. Buena suerte y que les siga yendo bien en el diplomado. Gracias, David. Hasta luego. Buenas tardes a todos.